Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Hoy es 5 de febrero de 2014 y, y hoy les voy a comentar sobre un caso que involucró a tres figuras muy famosas, a eh, Marilyn Monroe, a Marilyn Monroe, a Joe DiMaggio y a Frank Sinatra. Un caso que suele conocerse como el caso del asalto a la puerta equivocada. Eh, eh, la razón para mencionar este caso hoy es porque es un ejemplo extremo de lo que significa la retrogradación de Mercurio cuando se mezcla con factores piscianos y neptunianos. Y eso es precisamente lo que vamos a tener a partir de mañana. Es decir, recordé este caso porque cuando estaba viendo el clima de hoy, cuando me iba a sentar a grabar e iba a elegir de qué caso hablaba hoy, me di cuenta de que en este momento tenemos conjunción de Mercurio y Neptuno que dificulta un poco la comunicación. Recordemos que Neptuno es el regente de Pisces, el regente moderno de Pisces, el planeta modernamente asociado a Pisces, y Pisces es el signo en el cual Mercurio se exilia. ¿Por qué? Porque Mercurio rige a Virgo y Piscis es el signo opuesto a Virgo. Entonces, Mercurio en Piscis o Mercurio en conjunción con Neptuno tiende a interferir con la función mercurial. O sea, son factores astrológicos que interfieren con la función de Mercurio, que bueno, tiene que ver con la comunicación y con la capacidad para coordinarnos y con el uso de las destrezas mentales, la mente analítica. Bueno, todo eso se interfiere un poco con Mercurio en conjunción con Neptuno o con Mercurio en Piscis. Y resulta que también hay una interferencia de esas funciones mercuriales cuando Mercurio se pone retrógrado, ¿no? Ese es uno de los factores astrológicos más conocidos, ¿no? Cuando Mercurio se pone retrógrado, uno ve que empieza a salir todas las publicaciones advirtiendo sobre el tema de la retrogradación de Mercurio y a veces se exagera un poco, ¿no? Porque era a veces la impresión de que con Mercurio retrógrado no se puede hacer absolutamente nada. Y eso, como digo, es exagerado. Mercurio retrógrado es es un factor ambiental que nos pide que tengamos cuidado con la comunicación y con todo lo que tiene que ver con lo mercurial, todos los elementos relacionados con el uso de las facultades mentales, de las destrezas mentales, porque hay efectivamente una interferencia, ¿no? con esa función de Mercurio. Bueno, el Mercurio en conjunción con Neptuno, el Mercurio en Piscis o el Mercurio retrógrado, los tres factores, cada uno a su manera, representa una interferencia con esa función mercurial y entonces cuando se unen los tres, como lo que va a estar ocurriendo mañana, bueno, efectivamente el tema se amplifica, ¿no? Es como decir que cualquiera de los tres implica que el terreno de lo mercurial está resbaladizo. La mezcla de los tres dice que está muy resbaladizo. Por supuesto que es como si uno encontrara un letrero que dice cuidado piso resbaladizo, ¿verdad? Porque acaban de encerar el piso y bueno, hay que caminar con cuidado porque si uno no toma en cuenta ese factor, bueno, puede terminar resbalándose y cayéndose y dándose un golpe. Pero eso no significa que uno no pueda caminar sobre ese piso si lo hace con cuidado, si lo hace con conciencia de los factores que están presentes. Bueno, lo cierto es que como mañana comienza una retrogradación de Mercurio que por lo menos en su inicio va a estar muy marcada por esta mezcla con lo neptuniano y con lo pisciano, eso me hizo recordar este caso del asalto a la puerta equivocada, porque es como digo, un ejemplo bastante claro
de esto de lo que puede significar un Mercurio retrógrado amplificado por factores neptunianos y piscianos. Estamos hablando de un evento que ocurrió el 5 de noviembre de 1954 a las 11 de la noche. Mercurio estaba retrógrado en conjunción con Neptuno, y bueno, y por esto fue que me acordé, ¿no? Por esa conjunción de Mercurio retrógrado y Neptuno que vamos a tener mañana, y que estaba presente también ese día del asalto a la puerta equivocada. Pero no solamente era la conjunción de Mercurio y de Neptuno, que evidentemente no era en Piscis, porque esto ocurrió en el 54, cuando Neptuno estaba en Libra, ¿no? La conjunción ocurría en Libra. Pero fíjense que aunque la conjunción estaba ocurriendo en Libra, igual Piscis estaba muy fuerte en ese instante porque la luna estaba en Piscis y además de eso Júpiter, el regente antiguo de Piscis, estaba en Cáncer, signo regido por la luna. Es decir, Júpiter y la luna estaban en recepción mutua, estando Júpiter en su sintonía pisciana, porque sabemos que hay un aspecto de Júpiter que asociamos a Sagitario y hay un aspecto de Júpiter que asociamos a Piscis, y el que estaba amplificado en este momento era el aspecto asociado a Piscis. Y además, para completar, teníamos muchísima energía en Escorpio, es decir, había mucha energía en agua en ese momento, la luna en Piscis, Júpiter y Urano en Cáncer, y Sol, Saturno y Venus, todo eso en Escorpio, amplificados a su vez por Lilith natural, Lilith cosculatriz y el asteroide Lilith 1181, todo eso también en Escorpio. Vale, bueno, eh, toda esa presencia de agua, ese énfasis en el elemento agua también favorecía la sintonía neptuniana de la que estamos hablando. Recordemos que Neptuno es un planeta de agua. Bueno, ¿en qué consistió esto y por qué es un ejemplo de esto de la descoordinación y los malos entendidos que podemos asociar a Mercurio retrógrado mezclado con estos factores neptunianos? Eh, eh, vamos a ver. Estamos hablando de la época en la que Marilyn Monroe y Joe DiMaggio se estaban divorciando. Joe DiMaggio y Marilyn Monroe se casaron en 1954, a comienzos de 1954, y fue todo un acontecimiento, ¿no? Fue una cosa que tuvo una publicidad enorme, porque bueno, era el gran sex symbol hollywoodense, Marilyn Monroe, y el gran héroe del béisbol norteamericano, Joe DiMaggio, ¿no? Un personaje con una trayectoria prácticamente legendaria. Joe DiMaggio se había retirado unos pocos años antes, él se había retirado, si mal no recuerdo, en el 51, y bueno, se había retirado rodeado de gloria, pues era una de las grandes glorias del deporte norteamericano. Y resulta que, bueno, que estos dos personajes, el gran arquetipo femenino y el gran arquetipo masculino, se casan y, bueno, por supuesto que hay un gran boom publicitario alrededor del tema. Pero el matrimonio no duró mucho porque aparentemente Di Maio era muy dominante, muy celoso, pretendía que Marilyn Monroe asumiera un rol de esposa, una valoración del tema hogareño con el cual ella no se identificaba. Y entonces al poco tiempo, a los 9 meses, en octubre de ese mismo año 1954, Marilyn Monroe introduce la demanda de divorcio acusándolo de crueldad mental. O sea, la base para el divorcio es un alegato de crueldad mental. Y bueno, Di Maio no estaba para nada contento con esto y quiere ir a tribunales y luchar contra la sentencia. Y una de las cosas que hace es poner un detective privado, contratar un detective privado para que siga a Mario.
Y resulta que ese detective se entera del romance que está teniendo Marilyn con Hal Schaffer. Ojo, ya ella introdujo o sea, es posible que este romance haya venido desde antes, pero en todo caso, como digo, es el 27 de octubre que ella introduce esa demanda de divorcio y el evento que vamos a comentar ocurre el 5 de noviembre, es decir, después de que ella ya introdujo la demanda de divorcio, aunque todavía no había salido una sentencia en firme a nivel de tribunal. Entonces, resulta que ella estaba viviendo este romance con Hal Schaffer, que era su profesor de canto, era su coach de canto, igual que lo fue de muchas artistas, fue un personaje bien ubicado en su momento, como profesor de canto de diferentes actrices y, bueno, actores y actrices en Hollywood. Y bueno, ellos tienen, como digo, un romance y ese romance lo están viviendo o están utilizando, ¿verdad? Para sus encuentros, una casa en la cual una amiga común, o sea, una muchacha que era alumna de Schaffer y amiga de Marilyn Monroe, que ahorita no recuerdo el nombre de ella, vivía en esta casa y entonces le facilita el lugar para los encuentros, ¿no? Para que ellos puedan encontrarse y vivir su romance, bueno, un poco alejados de todo el tema de las cámaras, ¿no? Y la publicidad que hollywoodense. Bueno, el detective privado descubre el lugar, le avisa a Di Maio y entonces Di Maio quiere ir al sitio para sorprender infraganti, ¿verdad?, a Marilyn Monroe con su amante, tomarle foto y utilizar eso de alguna manera en el juicio. No sé muy bien cuál era el objetivo, si era cambiar la naturaleza de la demanda, si era chantajearla a ella para que no saliera las imágenes estas, para que no se hicieran públicas y lograr que permaneciera con él. En fin, no sé muy bien cuál sería el objetivo de Di Maio, pero en todo caso las acciones eran estas que les cuento. Y resulta que, bueno, Di Maio en ese momento estaba con Sinatra. Las versiones hay diferentes versiones, ¿no? Y esto mismo también ya nos habla de esta atmósfera del momento, de ese Mercurio retrógrado en conjunción con Neptuno y toda esa energía pisciana, el hecho de que haya tantas versiones diferentes de lo que pasó ese día, versiones contradictorias, y nunca vamos a tener la certeza al 100% de qué fue lo que ocurrió ese día. Porque, por ejemplo, en una de las versiones, Di Maio estaba con Sinatra y los dos fueron al lugar avisados por el detective. En otra de las versiones, Di Maio llamó a Sinatra para que lo acompañara. En una de las versiones, Sinatra estuvo en el momento de entrar a la casa. En otra de las versiones, Sinatra se quedó en el automóvil. En fin, ¿no? Digamos que hay diferentes versiones de la historia. Yo creo que lo más probable es que efectivamente Sinatra haya estado con Di Maio y haya entrado a la casa junto con Di Maio, aunque los dos después hayan negado el que entraron en la casa y hayan tratado como de hacer que el detective, los dos detectives y los dos amigos de ellos dos que también los acompañaron, fueron 6 personas al final las que llegaron a la casa, fueran, o sea, cargaran un poco como con la culpa, entre comillas, o sea, la acción principal recayera sobre ellos. En posteriores declaraciones, tanto Sinatra como Di Maio negaron haber entrado, pero los testigos, o sea, los otros testigos de la historia, uno de los detectives privados, el propio Hal Schaffer, que ya muchísimos años más tarde dio unas declaraciones sobre este episodio, uno de los vecinos de la casa, según el testimonio de toda esta gente, fueron los 6 personajes, Sinatra, Di Maio, los dos detectives,
el principal y el ayudante, y dos amigos de Di Maio y de Sinatra, todos ellos entraron en la casa con las... Ah, bueno, y para entrar, bueno, aparentemente fue con un hacha que rompieron la puerta, ¿no? Llegaron al lugar y con un hacha rompen la puerta, entran con las cámaras, prenden las luces de la habitación, para capturar a Marilyn Monroe con su amante en la cama y resulta que lo que se consigue es a una secretaria aterrorizada, porque bueno, porque le están invadiendo la casa y se pone a gritar y cuando lo ven se dan cuenta de que se equivocaron de puerta. Florence Cox, que fue la casa a la que entraron, vivía de este lado, mientras que el nido de amor de Marilyn Monroe y Hal Schaffer era en la segunda planta a la cual se accedía por esta otra puerta de acá. El detective siguió a Marilyn hasta la casa, pero parece que no se fijó, no retuvo el hecho de que la puerta era esta de la derecha y no sabía que el apartamento de la amiga estaba en la segunda planta, porque la casa estaba dividida, ¿no? La casa estaba dividida en varios apartamentos. Es más, lo más probable es que ellos no hayan tomado, o sea, no se hayan dado cuenta de eso, de que la casa estaba dividida por lo menos en tres apartamentos diferentes y hayan pensado que era una sola vivienda, ¿no? Y entonces por eso decidieron entrar por esta puerta pensando que, bueno, igual iban a poder como sorprender a la pareja. Pero lo que hicieron fue, bueno, generar aquel escándalo y al final cuando se dan cuenta de que se equivocaron de puerta, por supuesto que entran en pánico y se van. Este, la mujer no supo lo que pasó, ¿no? O sea, entraron esos seis hombres a su casa, prendieron las luces, ella dijo que la apuntaron con algo y que ella pensó que era un arma, ¿no? No se dio cuenta de que se trataba de una cámara, o sea, todo esto ocurrió a las 11 de la noche y ella estaba dormida en ese instante y cuando se despierta, bueno, está todo este zafarrancho a su alrededor. Bueno, cuando se dan cuenta de que se equivocaron, evidentemente entran en pánico, se van y ella, Florence Cox, llama a la policía, pero no sabe quién era, no logra identificar a sus asaltantes, no los llegó a ver y la cosa simplemente se archiva. Por su lado, Marilyn y Hal Schaffer, que estaban, como digo, en esta otra habitación, se enteran, por supuesto, de todo el ruido, o sea, por el ruido se enteran de todo lo que está ocurriendo y salen por una puerta trasera y, bueno, simplemente evitan el encuentro con Di Maio y con Sinatra y con el resto de la gente. Bueno, es una comedia de equívocos. O sea, cuando uno piensa en esto, o sea, inmediatamente piensa en todo lo que estábamos diciendo. El Mercurio retrógrado mezclado con el elemento neptuniano, pisciano, o sea, toda la escena recuerda esto del equívoco y la falta de coordinación y los errores en cuanto a la precisión. Y evidentemente eso está, como digo, en sintonía con el cielo que estábamos observando. De hecho, fíjense, por ejemplo, la conjunción de Mercurio, perdón, de Venus, Lilith osculatriz, que son dos indicadores que hablan mucho de Marilyn Monroe. De hecho, si uno ve la carta de Marilyn Monroe, eh, ajá, en la carta de Marilyn Monroe vemos que ella tenía a Lilith Osculatriz en conjunción con el ascendente. Lilith Osculatriz es la sombra de los femeninos seductores, el planeta que tiene que ver, bueno, el planeta no, el indicador astrológico que tiene que ver con este tema del el sexapil. Y efectivamente Marilyn Monroe era una portadora privilegiada de esas energías de Lilith osculatriz y resulta que cuando vemos el momento, ¿verdad? Cuando vemos las energías del momento, ese arquetipo estaba constelado y efectivamente era ella, ¿no?
O sea, dentro de este episodio ella encarna este aspecto de Venus y Lili Copulatriz, ambos retrógrados en Escorpio. Mientras que si vemos la carta de Di Mayo, vamos a poner la carta de Di Mayo, podemos ver que él tenía el Sol en conjunción con el ascendente, en quincuncio con Saturno, en la casa 7 que es la casa de la pareja. Además, en conjunción con Plutón, el regente moderno de Escorpio, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, inmediatamente entra en sintonía con esta conjunción de Sol y de Saturno en Escorpio, el signo regido por Plutón, que además, para completar, estaba en conjunción con Lilith natural, la sombra de lo femenino maternal y el polo plutoniano de Lilith, bueno, entra también en sintonía con Escorpio en cuanto a lo que es la parte de energía emocionales intensas, turbulentas, potencialmente posesivas, devoradoras, en fin. Este, bueno, pero aparte de esto, aparte de que uno puede ver a los dos personajes principales de la historia reflejados en el cielo del momento y eso ayuda a que se haya puesto en marcha la tormenta perfecta de equívocos que se dio ese día. Lo cierto es que cuando uno compara las cartas de estos personajes con lo que estaba ocurriendo propiamente, vamos a poner, ajá, aquí está los tránsitos del momento sobre la carta de Di Maio. Cuando vemos los tránsitos del momento sobre la carta de Di Maio, vemos que la conjunción de Neptuno y Mercurio retrógrado le está haciendo cuadratura muy exacta a su Neptuno natal. Para completar la historia, sobre ese Neptuno natal está la conjunción de Júpiter y Urano que estábamos viendo antes. Fíjense, Neptuno natal de Di Mayo en el grado 0 de Leo, Júpiter en el grado 29 de Cáncer, es decir, al ladito de ese Neptuno, Urano en el grado 27, respaldando, por decirlo así, ese Júpiter, es decir, una concentración muy fuerte de energía justo sobre el Neptuno de Di Mayo. Y al mismo tiempo, Mercurio en el 29 de Libra, respaldado por ese Neptuno del que estábamos hablando antes, haciéndole también cuadratura muy exacta a ese Neptuno. O sea, si vemos el orbe, podemos ver que la cuadratura Mercurio-Neptuno es de 88 grados 49 minutos, es decir, de 1 grado y 10 minutos apenas de orbe. Entonces, la conjunción Mercurio-Neptuno del momento, con Mercurio retrógrado, estaba activando los factores neptunianos en la carta de Di Maio, la presencia neptuniana en la carta de Di Maio, que a su vez estaba amplificada por esa conjunción, o que ya de por sí estaba amplificada por esa conjunción de Júpiter y Urano justo al lado. Pero aparte de esto, fíjense que lo que les decía de la conjunción Sol-Saturno, que hace pensar en Di Maio, o sea, este Sol-Saturno en Escorpio en conjunción con Lilith natural, hace pensar en este aspecto saturniano-plutoniano que estaba presente en Di Maio y muy asociado al tema de pareja porque tiene que ver con esa conjunción Plutón-Saturno en la casa 7, la casa de la pareja, pero resulta que la conjunción Sol-Saturno que estaba presente en ese instante en el cielo, entre el grado 12 y el grado 13, estaba ocurriendo justo sobre su Mercurio natal, en el grado 12,52, entre el Saturno y el Sol. O sea, el Saturno y el Sol del momento estaban encuadrando a su Mercurio natal, que era el regente de su casa 7, la casa de la pareja, que dicho sea de paso también, o sea, porque Géminis está en la cúspide de la casa 7, el signo regido por Mercurio, que a su vez era el signo de Marilyn, ¿no? Marilyn era de signo Géminis, entonces esta conjunción del Sol y de Saturno sobre el Mercurio de Di Mayo regente
de Géminis en la cúspide de la casa 7 apuntaba de manera muy directa a su relación con Mario. Y al mismo tiempo, el Venus retrógrado en conjunción con Lilith osculatriz y Lilith 1181 estaba ocurriendo en su casa 12, muy cerca del ascendente, reforzando esa sensación de ser engañado, a pesar de que Marilyn ya había introducido la demanda de divorcio para dentro de la psique de Joe Di Maggio. Marilyn lo estaba engañando, ¿no? Marilyn le estaba poniendo los cuernos en ese momento. Entonces, es un poco esa sensación de traición, es decir, de algo que está ocurriendo desde la casa 12 sobre la personalidad, la individualidad de Di Maggio, ¿verdad? Que sería, que tendría como punto protagónico su ascendente. Otro factor impresionante, por supuesto, es la conjunción exacta de la luna del momento con la luna natal de Di Maggio, la luna del momento en el grado 13-28 y la luna natal en el grado 14 de Piscis. Además que Di Maggio con luna en Piscis, igual que Sinatra con luna en Piscis, entraba en sintonía con todo este tema pisciano que mencionábamos antes y además esa conjunción de la luna del momento a la luna natal es una conjunción también al Quirón natal, porque hay una conjunción luna-Quirón natal en la carta de Di Maggio, en la cúspide de la casa 4, la casa del hogar, y evidentemente esta luna está activando este tema de la herida dentro del universo hogareño. Entonces, bueno, allí está, ¿no? El escenario sobre Di Maggio. Si vemos en cambio ahora el mismo escenario sobre Marilyn, ¿verdad? Vamos a colocar en lugar la carta de Di Maggio, vamos a colocar la carta de Marilyn, ¿ok? Ahí está la carta de Marilyn con los tránsitos para ese mismo momento. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, la conjunción Mercurio-Neptuno, la famosa conjunción de Mercurio retrógrado con Neptuno en el signo de Libra, está haciendo una oposición muy cerrada, muy exacta a la Venus de Marilyn. También a Quirón, o sea, a Quirón y a Venus, a los dos, ¿no? Pero en particular a su Venus, ¿verdad? Su Venus en Aries, le está haciendo una oposición muy exacta ese Mercurio retrógrado en conjunción con Neptuno. Recordemos que es una Venus en conjunción con Quirón, es decir, tiene que ver con el tema de las heridas en el terreno afectivo y efectivamente esto, lo mínimo que podemos decir es que se trata de una experiencia incómoda, difícil, áspera, incluso probablemente dolorosa también. Esto de que traten de montarle una trampa, ¿verdad? Para o sea, ponerle en evidencia, tomándole fotos en la cama con el amante. Por otra parte, si vemos la conjunción Sol-Saturno que estaba ocurriendo en ese instante, bueno, tanto la conjunción Sol-Saturno como la conjunción Venus-Lilith osculatriz, todo eso estaba ocurriendo en Escorpio, rodeando el Saturno natal en Escorpio de Marilyn, que habla de la dificultad para sentirse emocionalmente nutrida y apoyada en su mundo íntimo. Y bueno, digamos que es definitivamente un factor que también está representando la vivencia del momento. Más todavía cuando vemos que la conjunción de Mercurio y Lilith osculatriz, perdón, de Venus y Lilith osculatriz, que sería o sea, la parte de la aventura. Recordemos que Venus es lo femenino seductor y Lilith osculatriz es la sombra de lo femenino seductor. Entonces, con los dos puntos, se amplifica toda esta imagen de la femme fatale y la idea, o sea, esta imagen de la adúltera, ¿no? Entre comillas. Porque digo entre comillas porque ya había introducido la demanda de divorcio. Pero esta conjunción de Venus y Lilith osculatriz está ocurriendo en cuadratura a Júpiter en su casa 7, la casa de la pareja,
y además recordemos que Di Maio era de signo Sagitario, signo regido por Júpiter. Entonces, el tema de la adúltera entrando en cuadratura con Júpiter en su casa 7 casa de la pareja, y además regente del sol de su pareja en ese momento, de su pareja formal, ¿no? Del esposo del que se está queriendo separar, Di Maio. Y además de eso, ese Júpiter es el regente de la casa 5 que bueno, que también se asocia al tema de los romances. Además, este Júpiter ya de por sí estaba recibiendo, o sea, esta conjunción de Venus y Lilith copulatriz en cuadratura Júpiter es un poco, en el caso de Marilyn Monroe, algo así como el disparador, ¿no? La mecha, ¿no? Del momento, lo que pone en marcha la vivencia del momento. Pero el telón de fondo es la oposición de Plutón a Júpiter. Durante todo ese tiempo, Plutón estaba haciéndole oposición a Júpiter. Ahí lo vemos, una oposición muy exacta en ese instante y que tenía que ver precisamente con este tema del divorcio y todo el proceso de transformación que podía estar viviendo en el área de la pareja, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que este era un punto particularmente sensible dentro de la carta de Marilyn y en ese momento estaba, bueno, amplificado. Ajá, si vemos sobre Sinatra, si colocamos la carta de Sinatra, vemos que la conjunción Mercurio-Neptuno, la famosa conjunción Mercurio retrógrado-Neptuno, estaba ocurriendo justo sobre el ascendente de Sinatra, que de una manera u otra se vio arrastrado a esta situación, independientemente de qué tanto haya participado o no. O sea, yo sí creo que Sinatra participó en el asalto, ¿verdad? O sea, creo que Sinatra estaba allí junto con todos los demás participando de la situación, este, eh, pero definitivamente digamos que él se vio arrastrado a todo, a todo como decía, a esta comedia de equívocos. Y entonces, bueno, en su caso, la conjunción Mercurio-Neptuno está cayendo sobre su ascendente, y eso nos remite un poco, ¿no? A esa imagen de la confusión y del malentendido en el cual él de pronto aterriza. Además que la luna en Pisces, la luna en Pisces en ese momento estaba entrando en resonancia con la propia luna en Pisces de Sinatra, y todo esto estaba ocurriendo en la casa 5, que cuando vemos la situación por casas derivadas, o sea, las casas derivadas son cuando, o sea, es la técnica en la cual nos fijamos en una casa de la carta, la tomamos como punto de partida y calculamos o renumeramos las casas a partir de allí en función del tema que estemos estudiando. Entonces, por ejemplo, la casa 5 viene a ser la casa 7 de la 11, ¿no? La casa 11 es la casa de los amigos y la casa 5 sería la casa 7 de la 11, es decir, la casa de la pareja de los amigos. Y en este caso, literalmente estamos hablando de eso, o sea, de una situación que involucraba a la pareja de un amigo. Y la luna en Pisces estaba allí, pues, en la casa 5, que en este caso sería la casa de la pareja de los amigos. Y esa luna en Pisces le estaba haciendo contacto a su Saturno, ¿verdad? Estaba justo en el momento, le estaba haciendo un trígono exacto a ese Saturno, que también estaba recibiendo trígono de la conjunción Sol-Saturno en tránsito, ¿no? El Saturno de Sinatra en el grado 14, la Luna en el grado 13, el Sol en el grado 13. Es decir, se formaba un gran trígono sobre ese Saturno natal de Sinatra. Para completar la historia, Marte del momento, en conjunción con el Urano de Sinatra, es decir, el momento entraba en resonancia con las cartas de los tres personajes, la carta de Marilyn, la carta de Di Maio
y la carta de Sinatra, y entonces es como, como decía antes, ¿no? Se juntan todos los factores para terminar creando esta tormenta perfecta de equívoco en la cual se vieron envueltos los tres. Este, resulta más interesante todavía cuando uno agrega los otros personajes, pero ya llevamos 35 minutos y como he dicho en otras ocasiones, no quiero que estos materiales se extiendan, quiero mantener cortos estos materiales para precisamente no caer en tratar de hacer una charla extensa, sino simplemente compartir un pequeño apunte, ¿no? Los otros personajes serían Florence Cox, la chica en cuya casa entraron por error, de la cual no tenemos la hora, pero tenemos la fecha. Nació el 22 de marzo de 1918 en Los Ángeles. Barney Ruditsky, el detective que contrató Di Maio, tampoco tenemos la hora, pero nació el 25 de diciembre de 1898 en Londres. Hal Sheffer, el amante, nació el 22 de julio de 1925 en Queens. El acontecimiento fue, como les digo, el 5 de noviembre de 1954 en Los Ángeles a las 11 de la noche. Y los datos de nacimiento de Marilyn Monroe, DiMaggio y Sinatra, bueno, esos sí son conocidos y son fáciles de ubicar. Entonces, lo que les diría es que, bueno, a quienes estén interesados, bueno, investiguen el resto del entramado, pongan la carta de la chica a la que sorprendieron, la carta del detective, la carta del amante. Por ejemplo, es súper interesante cuando uno hace la carta compuesta de Marilyn y Schaffer, por supuesto sin casa, porque no podemos, o sea, como no tenemos la hora de nacimiento de Schaffer, entonces tenemos que, si hacemos una carta compuesta, hay que tomar nada más las posiciones de los planetas y no las casas y no se puede confiar en la posición de la luna. Pero con esas salvedades, si ustedes hacen la carta compuesta de Marilyn y Schaffer, y ven los tránsitos del momento sobre esa carta compuesta, van a ver que también hay una cantidad de correspondencias bien interesantes, bien simpáticas, y para quien las entiende astrológicamente, digamos que también bien divertidas. Bueno, entonces nada, lo dejo hasta acá para no extender más para no extender más este material, lo dejo hasta aquí. Y entonces, bueno, será hasta la próxima entrega de estos apuntes astrológicos, que bueno, como siempre, ¿no? Trato de hacerlos lo más breve posible. Otra vez estamos llegando casi a los 40 minutos. Me imagino que en algún momento lograré efectivamente organizarme para hacer entregas de 20 o 15 minutos, pero bueno, mientras tanto, me aceptan o sea, que me extiendo un poquito, siempre en aras de compartir, ¿no? Siempre en aras de abrir un espacio para compartir sobre estos temas astrológicos. Entonces, bueno, pido un poquito de comprensión con esa tendencia a extenderme con los temas. Como digo, uno podría hablar fácilmente 2 o 3 horas o mucho más de un caso de estudio como este. Bueno, muchísimas gracias por su atención y entonces, como dije, hasta la próxima entrega de estos apuntes.